Hola a todos los amantes y apasionados por el TCG y el coleccionismo Pokémon. ¿Qué tal están? Espero que súper bien, gente. Aquí estoy haciendo este video súper rápido porque miren, puse la lámpara por allá, hace tremendo calor, hay tremenda oscuridad, en fin, pero bueno. Estas son cosas que uno cuando las encarga, cuando, no sé, las logra comprar en línea y tal, uno verdaderamente ni espera cuando llega el paquete. Sí, no es como en otras partes del mundo que tú compras las cosas y sabes en qué momento va a llegar el paquete, o tienes como que un link donde ves todo el seguimiento del envío. Nada, cosas que pasan aquí en Cuba. Me acaba de llegar este mini paquete, como pueden ver aquí, que como les dije, hice mi pequeña comprita de productos o de útiles para poder coleccionar cartas Pokémon. Entonces de eso se va a tratar este video en los próximos minutos. Disculpen que la linterna esté tapando ahí parte de la imagen, pero bueno, la estoy utilizando para iluminar toda la casa. Y bueno, acompáñenme en este video para hacer un pequeño unboxing de lo que hay en esta java, porque no es ni caja. Vaya, sí, aquí todo es nefasto, porque si tú haces el envío por caja, también te quieren cobrar de más. En fin, esos son temas que no voy a incluir o no voy a debatir en este video. Damos inicio. Bueno, déjenme colocarme el micrófono por aquí para empezar con el unboxing. Espero que se escuche bien ahí. Bueno, viene esta javita, creo que fueron alrededor de 5 libras. La agencia por la cual hice el envío tenías que obligatoriamente pedir de 5 libras en adelante, si no, no podías enviar nada. Ustedes saben. Entonces ya rompí esto. Y aquí van a haber productos relacionados con el coleccionismo y demás, pero también van a haber productos que mi manager me ayudó a, de cierta forma, completar para hacer las 5 libras, ¿no? O sea que no tienen nada que ver con este video, pero bueno, ya aprovechando que viene todo junto. Primero que nada, tenemos esta caja. Esto viene parte de mi manager, agradecido con las cositas así que me estuvo regalando para poder hacerme el favor de que todo esto llegara a mi poder. Una radio portátil, vamos a abrirla a ver qué tal, que tengo entendido que tiene su batería incluida, al menos para nuestra vida aquí en Cuba, nos va a servir, no sé, para sintonizar alguna emisora de aquí de Cuba, no sé. Incluso estoy viendo aquí que se le puede conectar, como pueden ver, el teléfono por Bluetooth, se le puede conectar memoria, tiene batería incluida, se le puede conectar, creo que memoria SD, una micro SD, perdón, y hace función también de bocina. O sea que ya los radios de antes nada que ver con los de ahora. La tecnología no ha cambiado. Miren esto qué bonito, qué chulada de radio, como pueden ver. Es como tipo una maletica, y esta parte vintage como los de antes. Vaya, es algo bastante llamativo e interesante que me está llamando la atención ahora mismo, que créanme que nos va a servir de mucho para tener un medio para que se escuchen música, no sé, para poner una emisora si es que hay conexión para sintonizar una emisora aquí en Cuba. Así que, ¿qué creen? Déjenme la parte de los comentarios si les gustó y si les pareció bien. Entonces, vamos a ver qué otras cositas. Creo que dentro de la caja lo que es el manual, y creo que viene sin cable. A ver. Ya. Bueno, miren, aquí adentro trae el cable. No sé si lo pueden ver. Tiene una batería ahí incluida que no sé si cuando pase el tiempo hay que cambiarla, o con el cable ya yo cargo la batería. Después ya veré cómo funciona todo. Bueno, lo próximo que ven por aquí es esta linterna, que también mi manager me la gestionó. La linterna, toda la fuente de iluminación como esa que ven ahí atrás, aquí en Cuba nunca va a estar de más comprar una más, comprar una menos, porque siempre estás prácticamente todo el día a oscuras, porque ahora son como 30 horas de apagón y 3 horas de luz, básicamente. Miren la linterna, qué bonita está. Incluso tiene varios modos que tengo que ver después si es que está falta de carga. Sí, porque mira, prende por aquí, prende LED por aquí y por aquí también. Tengo que darle carga para ver si vale la pena. Incluso, él me lo había dicho, miren, tiene este pequeño panelito solar aquí, que eso es como que
un suspiro para nosotros al no tener fuente de electricidad donde podamos cargar todos los dispositivos que necesitan corriente, básicamente, se pone el sol y más o menos carga. Bueno, son cosas útiles y súper prácticas para cualquier persona que esté subsistiendo aquí en Cuba. Aquí está la parte del cablecito y todo eso. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Primero que nada, esto creo que sí, esto también no tiene nada que ver con el video, pero bueno, para que chismeen conmigo. Estos son unas micas de cristal que yo compré para el tablet. Compré un tablet que me va a servir para mis cuestiones de trabajo, de redes sociales, para editar, para subir los videos, para hacer las miniaturas, todo. Un tablet súper genial. Y ustedes saben, yo al menos soy una persona que todo lo que tengo en la casa, en la mano, se me cae. Y entonces prefiero darle la mayor protección posible. Entonces compré estas micas de cristal, que creo que son 2. Estas son para un Redmi Pad 2 4G, que es el modelo de tablet que compré. Y por supuesto, si voy a comprar unas micas también, decidí comprar un case, un forro, que eso se me cae y lo protege. ¿Qué pasa? Que estas mismas cosas yo, cuando estaba en Panamá, sé que ustedes me van a decir, coño, si estabas en Panamá, ¿por qué no lo compraste en Panamá? Miren, caminamos Albrook de un lado hacia otro, fuimos a muchas de estas tiendas de electrónicos, de todo tipo de estos efectos de tablet, de teléfonos celulares. Pregunté por el modelo para comprar el case y la mica y no tenían ni atrás ni adelante. Entonces tuve que tomar la decisión de encargarlo por Amazon, porque sí, todo esto lo encargué por Amazon. Ahora, esto, miren, esto también no tiene nada que ver con el video, pero bueno. Esto es como unas carteritas para guardar el dinero, que yo pensé que eran más chicas y están grandísimas. Son 2, están inmensas. Son 2 que, para que ustedes vean que cuando uno pide en línea es expectativa versus realidad. Yo las hallaba un poquito más pequeñas, incluso del tamaño más o menos de un billete para ir a echar los billetes, pero son inmensas. Miren el tamaño que tienen. Pero bueno, de que le vamos a dar uso, le vamos a dar uso para echar aquí nuestros billetes, porque yo personalmente les digo que ya yo no puedo guardar el dinero en efectivo en una billetera en Cuba, porque imagínense, el peso cubano está devaluado pero por completo, a tal punto de que cuando tú cambias, no sé, billetes en dólares o vas a cobrar, son una cantidad de billetes de diferentes denominaciones así, un paco así, que eso ya no cabe en la billetera. Entonces hay que hacerse de estas cositas para poder guardar el dinero. Incluso yo en los bolsos donde salgo para la calle a hacer mandados, a crear contenido, que he hecho ahí mi cámara, mi trípode, yo ahí tengo todo el dinero regado. Entonces voy a ver si utilizo esto para tenerlo más organizado. Y finalmente, lo que sí tiene que ver con este canal, con este proyecto, que les dije que en algún momento lo iba a encargar y finalmente, después de tanta espera, me llegó. Estos auxiliares que ven acá para coleccionar cartas Pokémon. ¡Ay, caballero, qué emocionado estoy! De la marca Vaults. Es una marca relacionada con el coleccionismo, con cartas Pokémon, que llevo siguiendo hace tiempo en Instagram. Y me encanta todo lo que suben. De hecho, ahora subieron como una colaboración que es con temática así marina y me encantó. Bueno, estuve comprando sus fundas, ¿saben? Los soft slips, las fundas suavecitas de toda la vida, porque finalmente ya vamos a tener medios de protección para brindarle protección a nuestras cartas. Oh my God, no me creo estar diciendo esto. Para que ustedes vean que lo que se propongan en la vida, lo cumplen. Bueno. ¿Quién les dice a ustedes que aquí en mi mano tengo alrededor de 400 fundas, 400 soft sleeve, que ya todas las cartas que ahora caigan en mi mano van a tener su correcta protección? Y esto que ven aquí, como hacen los influencers, un binder, una carpeta que yo me la estuve pidiendo, 4 pocket, ¿saben? De 4 bolsillos. Porque como va a ser mi primera colección, aquí voy a estar poniendo todas las cartas valiosas que tenga. Decidí que fueran de 4 bolsillos solamente, porque aquí voy a tener lo que tengo ahora mismo, que no es mucho, pero bueno.
Y entonces ya cuando decida tener una colección completa, una colección temática, que tengo varias ideas ahí en la cabeza, ya ahí sí voy a comprar un binder o una carpeta de 9 bolsillos, ¿saben? Para llenarla, ponerles algunas imágenes temáticas de la decoración, todas esas cositas que ya estamos pensando. Entonces dije, voy a comprar la de 4 bolsillos para ir guardando, almacenando lo que tengo, y ya cuando la colección crezca y cuando esté ya separando los tipos de colecciones que quiero hacer en el futuro, ya voy a pensar en otras carpetas de más bolsillos, de 9 bolsillos, incluso creo que hay hasta de 12, pero bueno, nunca pensé tener un producto de Vaults en la mano y estoy súper feliz por eso. No sé si abrirlo ahora porque quiero reservarlo para cuando les comparta el próximo video, que ya sí vamos a hacer apertura en un video. Voy a dividirlo en 2 videos. En uno, la Elite Trainer Box que tengo de Chaos Racing, y en otro, las Mini Team. Entonces no sé qué hacer, si abrirla ahora, pero si la abro ahora no me sirve de nada, porque ahora créanme que cuando termine este video no me voy a sentar a organizar las cartas. Quiero hacerlo con más calma, yo con eso soy muy meticuloso. Pero bueno, de eso se trata este unboxing. Creo que ya voy a finalizar el video. Cuéntenme qué creen, si han probado estos productos Vaults. Este video no es patrocinado ni nada por el estilo, simplemente es una página de útiles para coleccionar cartas que llevo tiempo siguiendo, y dije, bueno, esta va a ser mi elección porque si quiero coleccionar, quiero hacerlo con todas las de la ley, ¿no? Comenten si han utilizado estos productos, qué tal les va, si han utilizado otros útiles, otros tipos de fundas, otros tipos de carpetas de otras marcas. Déjenmelo en la parte de los comentarios, porque ustedes saben, yo todavía estoy como que sumergiéndome en esto del coleccionismo, comenzando todavía siento que me falta mucho camino, mucho trayecto por recorrer, y todo consejo, toda recomendación que usted deposite en la parte de los comentarios para mí va a ser más que válida. Entonces, gracias por ver este video hasta el final. Los dejo, los quiero un montón. Gracias por apoyarme, por apoyar este proyecto y cada canal o cada proyecto que yo siempre tengo en mente. Dejen su me gusta, compartan el video con amigos, hypelo de ser posible, y suscríbanse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con otro video. En el próximo sí les garantizo y sí les aseguro que vamos a tener sí o sí apertura de Elite Trainer Box. Qué lindo suena eso. Los quiero un montón y hasta la próxima.